¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. La violencia en nuestro país se ha explorado desde muchos ángulos y quizá no todos ofrecen los mismos resultados y luego la misma eficacia a la hora de plantear soluciones. Uno de los ángulos menos explorados es el de el entorno inmediato de quienes viven cercanos a la delincuencia, sea como víctimas o como victimarios. El entorno familiar, la relación social. Por ejemplo, la relación con las madres, la madre del delincuente o la madre de la víctima. ¿Y qué papel esa mujer en concreto podría jugar para inhibir la violencia social que ha arrasado con más de una ciudad y más de una comunidad de nuestro país? Sara Šefčovič acaba de publicar este texto, Atrévete, una propuesta hereje para luchar contra la violencia. Texto que es recomendable porque le va a obligar a usted a salir de los lugares comunes a propósito de la violencia que lastima tanto a nuestra sociedad. Tiene propuesta, cosa que de suyo ya es interesante, pone la red social en el centro para observarla y luego claramente le asigna un papel a las madres que como parte esencial de nuestra vida cotidiana podrían hacer la diferencia entre una comunidad pacífica y otra violenta. Por lo menos eso dice Sara. Hoy la hemos invitado justamente a Espiral para conversar sobre su libro y luego con algunos amigos para que también nos acompañen con sus opiniones y su lectura sobre este libro. Comenzamos. Con mi promesa, aquí tiene usted a Sara Šefčovič. Sara, me da muchísimo gusto tenerte en Espiral. Al revés, gracias por la oportunidad, Ricardo, de verdad. Escritora, académica, periodista, columnista en el Universal desde hace ya muchos años. 20, casi decana, ¿eh? 20 en el Universal, 40 en la UNAM, imagínate. Pues has de haber empezado a los 5, Sara. Me da muchísimo gusto tenerte aquí. Y bueno, estamos por tu más reciente producción, Atrévete, propuesta hereje contra la violencia en México. Un texto que aborda temas que no, según mi lectura, no estaban próximos a tu experiencia. Así es. Tú has trabajado desde distintos ámbitos. Creo que lo último de lo que hablamos fue País de Mentiras. Así es. Que era un análisis como muy sociológico de cómo los mexicanos construimos o destruimos nuestra confianza a partir de las mentiras. Pero hay un momento que tú decides meterte en este tema tan escabroso donde tantos han metido la mano. Y la primera pregunta obvia es, ¿por qué? ¿Por qué Sara Šefčovič se echa una buceada en el tema de la violencia y se anima incluso a plantear una propuesta hereje, como dice aquí? Bueno, mi alma es de socióloga, mi alma y mi carrera, mi profesión. Y entonces, justamente a raíz de País de Mentiras, empiezas a darte cuenta que no es cierto que las mentiras sean impunes, que no va a pasar nada porque vivamos con funcionarios y con empresarios y con políticos y con iglesias que nos mienten, sino que finalmente sí hay consecuencias a todo esto. Y una de las consecuencias más graves ha sido el manejo de toda esta cuestión de la delincuencia, tanto la del narco como la no relacionada con el narco. Y empezamos a vivir en esta violencia que nos está haciendo tanto daño y tanto sufrimiento. Y entonces empiezo por eso a meterme a ver qué está pasando y la preocupación de encontrarme con montones y montones de diagnósticos, pero prácticamente ninguna propuesta o propuestas que toman mucho tiempo, que son difíciles de cumplirse, como decir, bueno, que se acabe la corrupción, pues sí, pero a ver cómo y cuándo, ¿no? O que tenemos que cambiar la educación, que necesariamente es cierto mejorarla, pero eso nos puede llevar, si empezáramos ya ahorita, 3 generaciones. Entonces se me ocurrió por eso una propuesta en donde combino tanto mi desesperación como ciudadana de ver lo que pasa, como mi papel de madre de familia, como mi larga trayectoria dentro del feminismo, y bueno, pues ahí va. Y te atreves a hacer la propuesta. Pero, a ver, antes de llegar a la propuesta, me interesa mucho la experiencia casi personal vivida
cuando te pusiste a recorrer la literatura, es muy evidente por la cantidad de citas que tienes, citas que más son de todos los colores, académicas, periodísticas, comentarios que hizo una actriz, comentarios que hizo un escritor, en fin, recorre realmente mucho de lo que se ha venido produciendo en los últimos años. Y en ese museo yo empiezo a ver cómo vas descartando, como si nada te convenciera. Sí. Reproduce aquí con nosotros. ¿Qué te pasó mientras te pusiste a nadar y enfrentar todas estas explicaciones? Lo que me pasó fue eso, empezar a buscar en las propuestas de solución y empezar a llegar por lados que no me imaginé que uno podría encontrar caminos. Por ejemplo, esta historia de cómo se han portado las madres y parientes en general, pero sobre todo las madres de víctimas, me impresionó muchísimo. Las madres de la Plaza de Mayo, madres sudafricanas, madres en el conflicto de Israel y Palestina que se atreven a juntar a sus hijos y a decir, mira, este otro no es un monstruo, es un ser humano y a lo mejor podríamos juntos hacer algo. Esa parte me impresionó muchísimo y empezar a seguir ese hilo en donde empecé a encontrar cuántas madres estaban haciendo cosas justamente para decir esto hay que pararlo, madres que denuncian, hijas a las que no tan raras y que se dan cuenta que se van a ir a meter a grupos terroristas. Esto me impresionó mucho porque entre todas las propuestas que siempre son muy teóricas o a veces muy un poco teóricas, muy reales, pero muy difíciles de llevar a cabo, como te digo, encontrar ese trabajo pequeñito de un grupo pequeño de mujeres, incluso de mujeres solas, de madres que se atreven a decir, ¿y si hacemos otro camino, un camino de abajo para arriba, un camino que no requiere de partidos, de grandes presupuestos, de organizaciones, de oficinas, sino simplemente cada uno de nosotros moverse un poquitito y ver cómo eso tuvo resultados? Cómo tuvo resultados enormes encontrar a tantos nietos perdidos, por ejemplo, en Argentina. ¿Qué ha significado para los procesos de paz, te repito, en Medio Oriente, esa actitud de las madres? ¿Qué significó en Sudáfrica para todos los procesos del perdón después del apartheid? Me pareció que realmente ahí había una beta. A ver, te tengo ahí porque a mí sí impresionó muy temprano en esta crisis de violencia ver cómo, por ejemplo, en el periodismo que se hacía en las zonas de conflicto, de pronto las redacciones de los medios se poblaron de mujeres. Es decir, se feminizó el oficio del periodismo en las zonas de conflicto. Pregunta, ¿por qué? Cuando surgen los movimientos justamente de ciudadanos en Juárez, tú citas mucho trabajo de Clara Hussitman, por ejemplo, en Tijuana, y luego lo vemos en La Laguna, y luego ya con la caravana aquella de Sicilia, hay un protagonismo muy importante de las mujeres. Todavía no me acerco al tema de las madres. ¿Cuál es tu explicación? ¿Por qué en momentos de crisis parece que el rol de género juega a favor de las mujeres? ¿Cómo solucionan los problemas? Mira, haría una separación entre la idea de las mujeres en general, las que quieran en un mundo donde ya se han ampliado mucho, no del todo como quisiéramos, pero los derechos y las posibilidades para las mujeres, que entren y que busquen participar de todas estas cosas. Pero empieza una redacción en Juárez, sí, que de pronto está cubriendo crimen, sí, los hombres se esfuman y las mujeres toman papel protagónico. No es un asunto de oportunidades, sí, hay algo ahí. Pero no sé si se esfuman, a lo mejor simplemente los dos lo comparten. No tendría datos para decirte si se esfuman o no, no conozco eso. Pero sí conozco, por ejemplo, periodistas como Anne Seierstad, que es una periodista noruega que se va a vivir a Afganistán y a cubrir la guerra y logra meterse a vivir 8 días con una familia. Esto no es fácil que lo haga, digamos, un hombre, porque por razones históricas y de costumbres le tuvieron más confianza y le permitieron ponerse ahí en un rincón y ver la vida de la familia. La pregunta es de otro lado, ¿por qué hablamos de las madres de Mayo en Argentina y no de los padres de Mayo? Bueno, no estuvieron ellos no estuvieron cada jueves parados ahí. ¿Por qué? No lo sé. Mi teoría es que muchas veces el padre está desaparecido, muchas veces piensa que no es el camino, porque a lo mejor le parece que un camino más complejo, más institucional sea la vía, no lo sé. El hecho real es que quienes han estado ahí han sido básicamente las madres. En México sí, en los grupos de víctimas hay muchos padres, pero también en Sudáfrica quienes han estado principalmente ahí han sido las madres. ¿Por qué?
pues quizá porque son las que estaban en el hogar, quizá porque crean en estas vías más personales, quizá porque no tenían un trabajo de 8 a 5 al que pudieran faltar. Puede haber muchos de esos elementos. El único elemento que siempre destaca es que son las que no van a aceptar venderse por ningún motivo, porque no es lo mismo llegar a querer comprar un movimiento social, como se hace mucho en el mundo, que decirle a una madre, si te doy dinero te callas, porque lo que perdió es lo más importante que tenía. No hay nada que pueda pagarle eso que Ahora, perdió. De esta evidencia surge tu principal propuesta del libro. Aquí en esta frase la tengo a manera de pregunta, pero la voy a poner como hipótesis. La madre como responsable principal de llevar a cabo el saneamiento social. A ver, eso es Está brutal esa frase, ¿verdad? Está terrible. Explícamela. Te la explico así. De entrada, yo no asumo que la madre es la principal responsable de la violencia. No. Pero tú sí asumes que puede ser la principal responsable del saneamiento, que además la palabra saneamiento la palabra me es fuerte. interesa. Mira, la razón me parece muy simple, y ahí lo explico también un poco en el libro. O sea, si de alguna manera queremos resolver este tema de la violencia, ya está visto que no va a ser de arriba para abajo. Tiene que ser de abajo para arriba. De abajo me refiero de la base de la sociedad y del hecho de que sean los propios ciudadanos los que se harten de esta situación y decidan modificarla. ¿Dices la familia como base? Exactamente. Y entonces la familia, por el rol tan importante que tiene la madre, no estoy obviamente excluyendo al padre, pero en las familias mexicanas una gran cantidad, y en todo el mundo, sobre todo en países, digamos, subdesarrollados y a medio camino, la madre tiene un papel fundamental. Muchas veces no hay padre, o muchas veces hay, pero es ausente en su participación en la familia. Y la relación que tiene la madre, por supuesto que hay muchísimas madres en situaciones de violencia muy grave, y las feministas me han hecho ver, y las psicoanalistas, cuántas veces es muy conflictiva la relación de madres con hijos. Pero en mis datos duros, 70-80% de familias mexicanas siguen funcionando como lugares de solidaridad, lugares de apoyo, lugares de confianza, y entonces solamente de ahí podría salir el cambio. Ahora, tú cruzas un puente que a mí me merece cautela. Puedo entender muy bien cuando tú hablas del rol de las madres en la defensa, en el rescate, en el reclamo que tiene que ver con las víctimas. Uh-huh. La madre a la que le desaparecieron a su hija o a su nieto, las madres de Mayo, las madres de los desaparecidos en México, hablas de Sudáfrica y muchos otros procesos. Pero de pronto dices, dado que la madre ha jugado un papel esencial en la defensa de los derechos de la víctima, podría también jugar un papel esencial en la defensa de las obligaciones del eventual victimario. Sí. ¿Me explico? Sí. La mamá del secuestrador. Sí, la mamá del sicario, la mamá del narco. Ahí no hay evidencia ninguna. No, esa cero. Es una interpretación es totalmente tuya, un y deseo. quiero que me digas, sí. Digamos, lo dices, si las madres de las víctimas se pudieron organizar para buscar a sus hijos, aunque esa tarea sea tan difícil que casi roza en lo imposible, tan peligrosa que casi parece demencial, y si aprendían a luchar, como ellas mismas han dicho, y dices, también juegan las madres de los victimarios. Ellas también podrían hacerlo. Podrían. A ver, el argumento es así. Ellas, ¿por qué habrían de querer hacerlo si tienen los beneficios? Porque los hijos delincuentes siempre le llevan beneficios a la madre, a las hermanas, a la familia, beneficios de todo tipo, económico y demás. Y las madres los perdonan. Y las madres los perdonan y lo toleran muy bien. ¿Cuál sería el único argumento para poder dar este salto? Que la madre tuviera miedo a que a su hijo le suceda lo que le sucedió a los hijos de las otras madres, que se lo desaparezcan, que se lo torturen, que lo maten, porque eso sucede. Entonces, apelando a esa pequeña, digamos, posibilidad de generarle ese mismo miedo, que es donde se unificaría con la madre de la víctima, decirle, ¿quieres esto para tu hijo? Merece este beneficio pingüe que estás teniendo de dinero, de una bolsa, de una casa, merece que pierdas a tu hijo. Yo he estado últimamente a raíz del libro hablando con grupos de madres y me sorprendió encontrar en Ciudad Nezahualcóyotl, en una zona muy pobre, un grupo de madres donde una se puso a llorar y dijo, me mataron a mis 3 hijos. Y otras 2 le contestaron, pero cuando te llevaban cosas, los recibiste con aplausos.
Bueno, en ese pequeño huequito es donde pongo esta única esperanza. El libro se llama Atrévete, pero está dirigido a ellas. A ellas, a las madres de los victimarios. De los delincuentes, exactamente. Si lo van a leer, no lo sé, he tratado de llevarlo por todas partes, he organizado grupos, otros grupos me han invitado para discutir eso. Evidentemente en ningún grupo nadie me ha dicho yo soy una madre de un delincuente, pero han salido debates en donde a lo mejor surge la posibilidad de que alguna madre diga, lo voy a repensar. No encuentro, Ricardo, otra forma, no encuentro que de arriba para abajo lo vayamos a poder parar. Entonces, la única esperanza es buscarle por abajo posibilidades que a lo mejor, como tú mismo lo acabas de leer, ahí son ilusas, pero que a lo mejor nos dan oportunidad de, si la gente se da cuenta y se harta, cambiar las cosas. ¿Tienes ejemplos en otras situaciones, en países distintos, en sociedades distintas, donde la madre del delincuente haya jugado un papel principal? Sí, en sociedades en donde de repente, te digo, acusan a la hija porque se va a ir a un grupo terrorista y entonces la detienen. En sociedades en donde sí pueden denunciar con la policía, obviamente en Inglaterra, en lugares así, aquí no podemos denunciar con la policía, pero entonces aquí la propuesta es denunciar con tu red social básica, la gente que realmente le importa. Pero denunciar a tu hijo, a tu propio para hijo, pero entregarlo a la policía mexicana. En México no, por eso estoy diciendo, en México no. Los ejemplos que tú me preguntas los tengo en otros países donde denuncian a la policía. Como aquí no podemos denunciar a nadie, a la policía y menos a un hijo, entonces la propuesta es la denuncia, digamos, sería en la red inmediata social que sí le importa al muchacho, porque a él no le importa lo que estemos diciendo en este programa ni lo que salga en el periódico, pero sí lo que piensa su vecina, su novia o su amiga. Y se me ocurre como única posibilidad esa denuncia en tu propia red, en el lugar a donde a ti te importa, para que tú pudieras cambiar tu actitud. Antes de irnos a corte, tú mencionas en el libro como un hecho, como a partir de evidencia, que los narcotraficantes y los delincuentes en México son igual de devotos a su madrecita que los demás no todos, mexicanos. pero claro que sí. Es decir, la frase esta mexicana, no tienes madre, justamente para criticar a alguien que se dedica a algo que da vergüenza, que es delincuencial, que es violento, no sería cierto. O sea, el Chapo tiene madre, o tú, ¿no? Tan tiene que le construye una casa, una iglesia. ¿Tú observaste la vida de los delincuentes y dijiste, a ver si observo relaciones con sus madres muy estrechas, o es una suposición tuya? No es suposición. Yo todo eso, por eso hago las citas y lo he sacado de libros que han estudiado con mucho detenimiento cómo se comportan los narcotraficantes con sus madres, que son los más estudiados y todos ellos las cuidan y les construyen casas y les regalan iglesias a su pueblo. Y yo pienso, esa parte tengo menos comprobación, menos dato, pero también algunos, no nada más los delincuentes como los narcos, sino los de cualquier esquina que parte de lo que se roban se lo entregan a su mamá. Bueno, tú hablas de los Arellano Félix. No pudieron haber matado al obispo de Guadalajara porque hubiese sido un atentado contra lo que su madre creía. Ese es un comentario que hago en el libro, no lo hice yo, lo cuenta gente que los conocía de cerca. O la madre de los Carrillo Fuentes que le habla por teléfono y le dice, ay, en el pueblo hace falta un kinder y mañana se lo construyen. O sea, de veras las quieren y de veras las idolatran. Y ellas a ellos. Los lamentos que te cuento en el libro de la mamá de Carrillo Fuentes cuando se le van muriendo sus hijos, pues son los de cualquier madre que sufre por un hijo, aunque sea un delincuente brutal. Es que por eso me agarré de ahí, ¿me entiendes? De esa esperanza, de pensar que en esa relación había quizás una posibilidad de decir, yo no estoy pensando que la propuesta hereje sea para acabar con la delincuencia. Lo hereje es que no pretende eso, sino que pretende bajarle nada más a la crueldad. Ya con eso me daría por bien servida. Ese es el objetivo del libro, bajarle a la crueldad. Y por eso pienso que una madre que puede decirle eso a un hijo, mira, podría ser tu hermana esta mujer a la que estás maltratando como la maltratas, o este muchacho al que lo estás colgando en un puente, podría ser tu hermano, pues le bajamos tantito. Antes de irme a corte, ¿por qué si no lo hizo la madre cuando el muchacho era niño o era adolescente, lo podría hacer cuando ella es un hombretón, cuarentón, pues, tal asesino? Tal vez no. Pero tal vez si entre ellos tienen una relación en donde en vez de cuando llegó el Chapo con su mamá y le entregó el fajo de billetes a los 8 años y ella no le dijo de dónde lo sacaste, bueno, tal vez ahora ya se lo pueda decir y a lo mejor él le va a bajar y a lo mejor los que siguen, de las generaciones que siguen, a lo mejor le van a bajar. Tengo muchas preguntas. Hay
una cita que a mí me importa mucho comentar contigo, porque creo que es uno de los autores que mejor explica la violencia, que es Philip Zimbardo, aquello del efecto Lucifer, el contexto que genera la violencia. Y antes de irme a corte, te dejo la pregunta para que le eches la pensada. ¿Por qué el contexto que violenta a un hijo no es un contexto que igual puede violentar a una mujer o a una madre? Es decir, si en realidad somos un animal demográfico, el contexto puede hacer que la madre sea tan cómplice como el hijo. Déjame irme a corte y regresamos, y voy a invitar 3 personas más para que nos acompañen a esta conversación. Con mucho gusto. Regresamos en un momento. Quédense en Espiral. Segundo bloque, hablando de este libro Atrévete, de Sara Šefčovič. Hemos invitado a un panel de expertos, de periodistas, de lectores de este libro para que, pues en fin, completen esta conversación que tan agradable tenemos esta noche con Sara Šefčovič. Y les doy la bienvenida. Como es tradición especial, les voy a pedir que se presenten. Empezamos contigo, Clara Scherer. Gracias, Ricardo. Buenas noches. Soy Clara Scherer. Yo trabajo en Inclusión Ciudadana, soy tesorera de esta asociación civil que lo que intenta es incorporar desde la infancia a las niñas, a los niños, en toda una cuestión de democracia, que sepan que son ciudadanos, ciudadanas de este país, México, República Democrática Laica. ¿Y qué quiere decir esto? Y que participen con sus ideas y con sus deseos y con sus esperanzas a construir un país diferente. De alguna manera me interesó mucho el libro porque también tiene una parte muy importante que tiene que ver con las familias, con la relación de la madre con las hijas, con los hijos. A lo mejor algunos padres tienen también una relación fuerte y pudieran también ser parte de la propuesta que nos hace Sara Šefčovič. De alguna manera por eso estoy aquí. Te agradezco mucho. Ya luego, Sara, nada más para seguir con el formulismo, te toca presentarte en este momento. Gracias, yo me llamo Sara Šefčovič, soy investigadora en la UNAM, hace muchos años en el Instituto de Investigaciones Sociales. Te agradezco a ti, le agradezco a estos súper panelistas que me acompañan hoy, compañeros de muchos años de batallas. Y bueno, la propuesta mía es, como vimos en el bloque anterior, una propuesta a la que he llegado después de muchos años de estar estudiando qué pasa con la sociedad mexicana y de la angustia enorme que tengo por la situación de violencia que hay en el país, y pues intentar hacer alguna propuesta que sea más o menos factible, que sea más o menos pronta y que sobre todo parta de abajo para arriba, porque como ya he dicho muchas veces, de arriba para abajo no se va a poder parar esto. Me da mucho gusto tenerte aquí de nuevo. Le doy la bienvenida al académico, a Sergio Cerviño. Bienvenido. Sí, muchas gracias. Soy también investigador del instituto del mismo instituto que Sara, el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Hemos discutido desde hace muchos años una serie de temas. Mis temas están relacionados con la participación ciudadana, darle fuerza a la gente, y justamente una propuesta como esta de Atrévete, pues entra en este juego, ¿no? Pero me preocupa mucho que en un mismo instituto pudiera haber 10 propuestas que no se enganchan. Entonces, hemos platicado mucho con Sara, la propuesta que hace Sara y la propuesta de otros investigadores, entre ellos el equipo que yo coordino, tiene que articularse, ¿no? Esto de que las mujeres estén en el centro de una posible solución, fantástico, ¿no? Pero vamos a ver todo lo demás. En fin, por ahí viene. Me da mucho gusto tenerte aquí. Gracias. Y le doy la bienvenida al periodista Juan Pablo Becerra Costa. Espiral se honra con su presencia. Muchísimas gracias, Sara, por invitarme, Ricardo. Yo soy periodista de Asuntos Especiales de Milenio y me interesó mucho el libro de Sara, Atrévete, pues porque he estado mucho tiempo, ya algunos años, reporteando precisamente en las zonas de conflicto, varias de las cuales cita Sara en su libro. Y me parece que es tal la complejidad del problema, tiene tantas aristas, que sí se requieren definitivamente propuestas atrevidas o herejes, como dice Sara, porque hemos intentado muchísimas, o el Estado mexicano ha intentado muchísimas
variantes de soluciones y no se ha solucionado del todo. Poner un poco mi valoración del libro, no lo hice en el bloque anterior, para abrir la conversación con ustedes. El tema de la violencia en México se ha celebrado, voy a utilizar el término, desde una suerte como de macro física del poder, ¿no? O sea, las grandes reflexiones tienen que ver con la guerra por las drogas, la guerra por los espacios geográficos, el papel del Estado como una institución, un conjunto de instituciones muy grandes, el papel de los cárteles, pero el trabajo de la microfísica del poder, es decir, de cómo opera la vida de la persona que está invertida en ese negocio o en ese momento de violencia o quien lo padece, ha merecido todavía, yo espero que pronto se acabe ese todavía, poca atención. Desde ya Atrévete se vuelve un texto interesante porque nos obliga a observar la microrelación, la que puede tener una madre con su hijo, víctima o victimario. Entonces, a partir de ahí, ¿qué sabemos de esa relación íntima que tiene un individuo que puede estarse dedicado a la delincuencia, pero que tiene hermanas, tiene madre, tiene familia, y ese entorno familiar puede acabar siendo un regulador de su conducta para volverla más civilizada o menos violenta? Abro la conversación y el que quiera A mí me empezar. parece que sabemos poco en realidad de qué sucede detrás de una puerta, detrás de un hogar, detrás de una casa. Pero creo que hay cifras y hay datos que nos permiten asomarnos un poco. Una investigación que hizo el doctor Cravioto en el DIF con poblaciones con desnutrición fue muy interesante porque estudió durante 20, 30 años a la misma población, que iban cambiando las familias y él seguía estudiando las familias. Una de las conclusiones que le sorprendió de su estudio fue que aún en familias que todos los integrantes tenían algún grado de desnutrición, había uno que no, o que tenía mucho menos que todos los demás. Y la pregunta era, ¿por qué? En general, esa persona que no tenía ningún grado de desnutrición era un hombre y era el hijo mayor. Y descubrió dos cosas. Una, sí, que toda la familia le apostaba a ese hijo mayor. Le apostaba todo. Podía ser el cuarto, ¿eh? Podía haber 3 niñas antes y luego él. O podía ser lo que quieran. Eso era una primera característica. Y la segunda, que a mí me sorprendió muchísimo, porque esta primera, de alguna manera, la hemos sabido desde el feminismo y desde muchos otros lados, de que el hombre en un sistema patriarcal ha sido muy privilegiado, ¿no? Desde el momento mismo de nacer. Pero ya con estos datos, pues, la cuestión ya es más fuerte, ¿no? Por la inversión que hay de afecto, de recursos en ese muchacho. Sí, ¿qué te despierta? La microfísica, esta relación familiar del delincuente. Bueno, yo creo que es muy importante que una parte un poco antropológica, un poco de psicología social, se meta a trabajar en el seno familiar, ver cómo se forma, por decirlo así, o se deforma un miembro de una familia y cuáles son las causas de eso. ¿Qué sabemos? O sea, tú desde tu espacio privilegiado de la academia, trabajos similares a los de Sara, ¿qué te dicen de esa relación? Sí, bueno, básicamente una familia bien construida va a tener miembros frente a los cuales la delincuencia va a tener más dificultad en traerlos. Ahora, tenemos una... O sea, la familia es la mejor protección para que alguien no se arroje a la criminalidad. Ese es tu Sin duda, planteamiento. sin duda. A ver, Sin vamos duda. a quedarnos con esta idea, ¿no? Es decir, a los controles personales que uno de pronto puede ver de manera fallida, vienen los controles familiares, que entiendo que la madre puede jugar como ese control en cierta edad. Pero si me acerco a ver la encuesta esta que hizo Elena Saola y Catalina Pérez Correa sobre delincuentes en cárceles federales, me brinca la hipótesis. Y lo digo por qué. Y me gustaría, sobre todo, Juan Pablo, que ha estado metido en territorio, que reacciones a esto. Un porcentaje altísimo de estos muchachos que están hoy en las cárceles dejaron de tener relación con el padre a la edad de 13 años y con la madre a la edad de 17 años. Es decir, la mayoría perdió toda relación con la madre.
O sea, hay algo que está fallando ahí, porque no supondría que la madre podría hacer control, pero quien está en las cárceles, literalmente, parte de lo que ocurrió es que desapareció su familia. Se fue, la mataron, la eliminaron, en fin. Sí, cuando tú recorres esas zonas, sea en Michoacán, en Guerrero, en Tamaulipas, en cualquier área violenta, te encuentras, cuando platicas, cuando te puedes acercar a conocer estas historias, te encuentras una gran ruptura familiar, una gran desunión familiar. Le estaba contando a Sara, le estaba contando también a ellos, cómo están llenos. Fuimos a hacer un reportaje de los narcopanteones, porque ahora todo es narco algo. Entonces, están llenos los panteones en Tierra Caliente de muchachos, de jóvenes. Y cuando platicas con las madres, pues te dicen eso, lo que está señalando precisamente. Perdieron de vista al hijo tiempo atrás. ¿Por qué? Porque encontraron otra especie de... Veían al padre, te pongo dos ejemplos, ¿no? Veían al padre campesino que se había esforzado, al abuelo, y están las tentaciones de las que habla Sara y que detalla muy bien en su libro. Entonces estos muchachos acostumbrados a vivir en la pobreza, a veces a migrar a Estados Unidos, pues tienen las tentaciones de las generaciones previas que ya están involucradas en el crimen organizado. Y quieren las camionetas, y quieren las joyas, y quieren a las jovencitas, y quieren la vida rápida, y la buena ropa, y darles joyas a estas personas, y comprarle cosas a la mamá, ¿cómo no? Aunque ya no se lleven con ella, lo que también documenta Sara ahí. Entonces hay una ruptura absoluta de valores. Y eso, por supuesto, hace que estos jóvenes pues sean objeto de manipulación de una manera muchísimo más fácil. Es dinero rápido, dinero hoy, no mañana. Con la bendición de la madre. Con la bendición o con la ruptura de la madre. O a pesar de la ruptura de la madre. Pero la bendición, como tú dices, es muy importante porque Sara lo señala mucho. Se benefician constantemente de esos objetos, de ese dinero, de las casas, de los coches. Les contaba cómo entraban unas dos mujeres, esos panteones, de vestimenta, digamos, rural, campesina, en una camionetota, iban a ponerle flores a uno de sus hijos, en una camionetota de estas de último modelo, casi blindada. Entonces, ellas sí gozan de eso. Quizá ahí está el problema para aplicar la propuesta de Sara, ¿no? Sara, a ver, déjame reformular la pregunta. La evidencia dice que la gran mayoría de quienes desde edad temprana entran al crimen organizado es que extraviaron a su familia. O sea, no cuentan con una familia que les dé contención. Quizá excepción, por cierto, los sinaloenses, que es una historia distinta. Quiero decir dos cosas con esto que hemos hablado. Que esa evidencia que tienes con estudios de gente que está en la cárcel no es la misma de la mayoría de todas esas familias que, como ha documentado muy bien Juan Pablo, es toda la familia trabajando en la droga y toda la familia juntos, justamente lo contrario. O sea, tenemos las dos evidencias. Las evidencias de las familias trabajando juntas para el crimen, no nada más para el crimen organizado, para la delincuencia común. En el Ajusco tenemos a todas las familias que secuestran. O sea, hay los dos lados. Y el otro punto que me parece importante destacar de lo que estamos hablando ahorita es que tú hablas de, por ejemplo, al interior de la familia, eso que Sergio hablaba de psicología social o Clara de nutrición. Pero mi libro también habla, no nada más de eso, sino de la responsabilidad que tiene un gobierno en donde no te llevan guarderías, en donde nadie te recoge la basura, en donde las calles son un desastre, para tener también que ver con la delincuencia. O sea, yo no estoy hablando nada más de la familia como una entidad aislada, ni sin la responsabilidad del Estado en aquella parte de su misión que no ha cumplido. Entonces, eso hace que las dos maneras en que hemos enfocado ahorita las cosas también se puedan ver exactamente de su manera contraria, ¿me explico? Y entonces, es que esto es México. Es que tú en México no puedes decir, todo
todos los hijos que están, sí, a lo mejor en la cárcel, la encuesta de Elena y de, se me olvidó, de Catalina puede marcar eso. También en el libro de Julio Scherer de los delincuentes en la cárcel dices qué clase de familia tenían esto, pero esos son los que están en la cárcel. Y en los datos duros que tenemos no son la mayoría. Pero podríamos decir que los que están en la cárcel son los que no tienen familia y los que están afuera los que sí tienen. No, son a los que agarraron y por alguna razón los agarraron y por alguna razón esa es su relación con su familia. Pero el 70-80% de los mexicanos que viven en su familia normal, entre comillas lo que quieras, pero en familia, y que funcionan de otra manera, y que tú ves, en una vez recuerdo un reportaje de Denise Merker en la televisión, donde una señora se le acerca al jefe narco en alguna plaza de Michoacán y le dice orgullosa, no uno, sino 2 de mis hijos están trabajando con usted. Es familias completas que están en ese trabajo que nos ha enseñado Juan Pablo, que cocinan la droga, que nos ha enseñado Sergio, que en los lugares donde él ha trabajado con su grupo que formado en la universidad, los muchachos tienen familia, tienen madres, tienen todo y entonces no de todos podemos hablar de la misma manera. Lo importante de todas estas propuestas es separar diferentes grupos sociales en diferentes circunstancias y ver en cuál podemos entrar con esta propuesta y en cuáles tendríamos que entrar con otras propuestas. Un país complejo como este no puede tener una propuesta válida para todos. Me voy a corte y regresamos. Quédese con nosotros. Seguimos hablando de Atrévete, el libro de Sara Sefcovic. Estamos de vuelta en Espiral hablando de esta propuesta hereje del libro de Sara Sefcovic, Atrévete, una propuesta contra la violencia en México. Y a ver, o sea, hice una cosa que me parece bien importante, dejar de ver de bulto el fenómeno de la violencia y empezar a hacer diagnósticos más puntuales. Déjeme provocar con la siguiente reflexión. El cultivo de amapola y marihuana en Sinaloa fue un negocio tradicionalmente de familia, ¿no? Sí, a ver, las mujeres cocinaban la amapola, que luego sus hijos y sus maridos iban a vender del otro lado. Es un negocio familiar, por cierto, antes de que esto fuera violento. Sí. ¿No? De ahí que se entienda por qué en las zonas productoras de droga, en efecto, la mujer está muy presente. Pero no es igual cuando observamos zonas como Juárez, que no es productora, sino de intercambio de drogas y dinero, ¿no? O plazas que en efecto tienen garitas y son fundamentales para atravesar la droga. Y en ese sentido, entonces a lo mejor, como decías, esta es una propuesta interesante para ahí donde las familias operan en contexto de criminalidad, pero no le diría mucho a donde las familias están francamente eliminadas del proceso. Ni solo de narco, sino de todo tipo de delincuencia. Sí. Bueno, pero ahí hay que separar con claridad. Sin duda, una tipología nacional nos diría que en espacios campesinos la familia sigue existiendo. Y nos diría con toda tranquilidad que en la parte de esta gran ciudad, que está más fregada, ¿no? Que la parte baja y todas aquellas colonias del oriente de la ciudad, el asunto es el otro, es la gran destrucción. Y bueno, somos una sociedad que vamos hacia lo urbano fuertemente. Entonces, ya dicho eso, ya tenemos el problema más o menos. Ahora, pasemos, porque dice una propuesta. Entonces, ya tenemos el problema. Y aquí hay una propuesta. Dice Sara, las madres tienen que cumplir un rol importante en darle una cierta salida, en que no siga la tendencia brutal de la violencia, las muertes, los secuestros, etcétera. Ahí está la propuesta. También dice Sara, en una parte importante del libro, habla de las redes inmediatas sociales. Entonces, Sara se sale de la madre, ¿no? Se pasa al grupo de madres, y se pasa a la familia, y de ahí se pasa a un colectivo más amplio, una red más amplia. Sin esa, ninguna madre tiene eficacia. Ella está completamente de acuerdo, según lo hemos platicado. Entonces, aquí estamos entrando a el tema de que la solución del asunto, desde que salió el libro de Sara, decimos, mira qué interesante. Uno de los actores de rol central en una posible propuesta de solución puede ser la madre. Ok,
¿En qué contexto? No las madres, ni aquel grupo, ni uno que reunimos acá para discutir con ellos. No, sociológicamente, una propuesta fuerte es en regiones pequeñas definidas por un grupo de mujeres con una plataforma participativa de los barrios alrededor, con apoyos públicos, con participación de universidades ayudándolas a hacer proyectos de jóvenes de tal. Entonces ya tenemos un contexto interesante. Eso pasa en España, eso pasa en Brasil, no pasa en México. No. Porque la política es política, la política va allá arriba y no trata de organizar estos espacios en donde la madre cumpliría, entre otros actores que dije ahorita, un rol muy importante para hacer programas de solución. La solución. Claro. Te ayudaba Te eso, toca perdón. la reacción a la propuesta. Yo creo que una de las cuestiones que es muy puntual, Sara, y que es muy importante retomar, es que es disminuir la crueldad, disminuir la tortura que un ser humano ejerce contra otro en este ámbito de criminalidad o de criminalidad, ¿no? Allí es donde la propuesta de Sara me parece que cobra una importancia grande y, por supuesto, a lo mejor en un contexto de estos mucho más organizado, Construido. mucho más organizado y sostenido, porque de alguna manera, y esto no confundiendo el crimen organizado y lo que es Tepito, todos sabemos que todo Tepito se protege a todo Tepito, ¿sí? Si está bien o mal es otro tema, pero esta comunidad ampliada, de repente, pues todos participan de lo mismo y no sirven como un contenedor de ninguna de estas cuestiones. Una de las preocupaciones que desde el feminismo, que yo soy feminista, activista y muy feliz de serlo, pudiera confundir esta propuesta es nuevamente el papel de la madre como la que tiene que imponer la moral a la sociedad o la única que tiene que ver con este ámbito de lo bueno, lo malo y cómo se portan o no los hijos, las hijas. Me parece que aquí hay otra vez una confusión en muchas feministas que dicen es que estamos volviendo con esta propuesta al porfiriato. El porfiriato quería ángel del hogar. Primero quería ángel, o sea, una persona asexuada, una persona sin personalidad, callada, muda, ciega, sorda y muy trabajadora dentro del hogar y que fuera buena. O sea, quería un imposible, pero quería demasiadas cosas para una persona. Sara está pidiendo una cosa concreta a la madre. Está diciéndole, no seas cómplice. Siquiera dile, a mí no me regales tus cositas. Siquiera dile, aquí, pues, no sé, tenemos que hablar y tenemos que buscar otro camino. No sé qué tiene que hacer la madre, pero contener. Tu reacción a la propuesta. Yo creo que es muy importante lo que dice, y también lo menciona Sara en su libro, lo que dice Sergio, la participación social. O sea, no es nada más la madre, porque si no va a funcionar. Y ahí quiero, ya se lo dije a Sara en la UNAM cuando platicamos, yo creo que hay que olvidarse de los que ya delinquen. Es decir, suena duro, pero yo no veo que las familias que ya están muy involucradas en esto tengan la capacidad para redimirse y para que la mamá les diga, ya, mijito, ya no secuestres, ya no ejecutes. Hay muchos reportajes, cómo documentamos la crueldad de estos hombres que sientan a un secuestrado a comer con sus hijos, lo ponen a jugar a un niño y luego le cortan los dedos, ¿no? Entonces yo creo que esa gente no se puede redimir. Hay reportajes en base a estudios hechos también en la cárcel que lo señalan así, ya no tienen remedio esta gente, pero yo creo que la propuesta de Sara hacia adelante sí es muy interesante, sí se puede aplicar, como también señalabas tú, como señalaba Sergio, con la ayuda quizá del Estado mexicano en pequeñas regiones, microregiones, empezar a experimentar, ¿por qué no? ¿Qué tienen para perder? Lo pueden hacer. No va a ser un asunto religioso y que de la madre le diga al hijo, hijito, ya pórtate bien. Ellos son devotos, pero de la Santa Muerte, de Malverde. Pero, a ver, aquí hay un tema donde sí ubico una contradicción, Sara. Tú dices, esta no es una propuesta que apele a que el Estado se haga cargo, pero no puedo dejar de ver al Estado en tu planteamiento. Claro, Déjame decírtelo desde dónde lo digo. Vamos a hacerle caso a Juan Pablo.
vamos a centrarnos en el futuro delincuente, o en el primo delincuente, el que acaba de cometer el primer delito. Si uno se aproxima a esas vidas, lo que vamos a encontrar es que la cadena familiar está rota porque hubo circunstancias que la rompieron. Me refiero el abandono del padre, la madre que tiene que trabajar 12 horas para sacarlos adelante, que regresa y el muchacho anduvo en la calle porque no hubo la guardería y no hubo la red social que lo apoyara. De repente dice, a ver, pues si el Estado centrara su apoyo en las madres, a lo mejor esto empezaría a modificarse. Eso lo digo ahí. Así es. Y es contrario a tu planteamiento original, donde dijiste, el Estado no es... El Estado no va a resolver la violencia, pero tiene que cumplir su misión para lo que está ahí. Y su misión para lo que está ahí es justamente que una madre que vaya a trabajar pueda tener una guardería donde dejar a sus hijos. En el centro de México se lo dejan a la abuela, que cría a las abuelas, pero aquellas que migran al norte, por ejemplo, y que ya no tienen su red familiar, no tienen una forma de qué hacer, que lo amarran a la pata de la mesa. Y el padre el primer día viene de regreso, viaja 2 horas y el tercer día los abandona porque está harto de tener que hacer. Esa misión del Estado, por supuesto que no se la quito. Pero sí hay un reclamo al Estado. Ahí dice por construir un nuevo modo de gobernar en donde se le exige al Estado que cumpla eso para lo que está ahí. Lo diría, si no hay plataforma participativa, colectiva, construida, las políticas públicas no existen, se deshacen. Exactamente. Si se construyen plataformas, si se recompone el espacio público en espacios definidos, digo yo, participación universitaria, programas públicos. Si se hace eso, sí, los programas de todo tipo tienen que venir sentido. A hacer. El Estado tiene la obligación de ponerte en la calle, recoger la basura, la luz, la policía, pero claro, no puede hacer todo eso si no existe. Y tú los comités vecinales para que lo exijan. Estás planteando una modificación, incluso la política de prevención actual del gobierno. Y por eso quería cerrar el programa en esta lógica. Hoy la política de prevención que ya hay, no había antes, ya hay, tiene un presupuesto muy chico y además le acaban de cortar casi el 20%, está centrada en los jóvenes. ¿No? Todavía hay una inversión muy importante en el ejército, en armas, en penas, en prisiones, pero ya hay un presupuesto para prevenir en jóvenes. Si yo le hiciera caso a Atrévete, ya no, habría que utilizar buena parte de ese recurso en la madre de esos jóvenes. Porque esa puede ser una solución radical que en muy poco tiempo le dé la vuelta. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, porque mira, está muy padre que pongan canchas deportivas y que pongan talleres en donde los jóvenes se entretengan en la tarde, pero eso no es, como dice Sergio, una forma integral de enfrentar el problema. Y no puedes nada más ponerlo para ese grupo social. ¿Y dónde están todos los demás? ¿Dónde están los niños que alguien tiene que cuidar mientras la madre trabaja? Porque decirme el tejido social está roto porque el papá no está, pues no ha estado muchísimos años, no ha estado nunca o poco en la historia de México, e incluso aunque físicamente esté ahí, no participa. Entonces hay que reconstruir las cosas desde otra lógica. Entonces, no de una lógica de que la familia tendría que ser papá, mamá, perro y perico, no. Lo que tengamos de familia, cómo apoyamos para que esta familia pueda funcionar, para que estos grupos sociales puedan tener algo en la comunidad en donde existen. Y no sé si da tiempo, pero rápidamente te cuento la historia de un muchacho español que salió de su barrio a los 32 años porque tenía que trabajar y se da cuenta, después de vivir 3 años en no sé qué lugar, que no conoce ni a los vecinos. Y empieza a colgar letreros por toda la calle, ¿por qué no nos vemos los jueves en el bar de la esquina? Y la sociedad de esas 5 cuadras empieza a funcionar de otra manera y a crear esto que dice Sergio y a protegerse unos a otros, porque resulta que el vecino pues no es un monstruo o no es un desconocido ya. Ese tipo de cuestión básica le exige al Estado cumplir lo suyo, pero también se lo exige a los ciudadanos, también se le pone el peso a la sociedad y no nada más a que venga el gobierno y meta al ejército y mate a los malos o los meta a la cárcel, porque eso no ha resuelto las cosas. Espero que con estas reflexiones le quede usted claro que no ha leído el libro, sino tiene varios de los razones por los que vale la pena leerlo. Gracias. Nos quedan 3 minutos, voy a conclusiones, tiene cada quien entre 30 y 40 segundos y luego vuelve a cerrar Sara. Clara, me parece que es un libro que recupera varias cosas. Una es esta mirada esperanzadora en la capacidad de los seres humanos para mejorar
nuestra manera de relacionarnos unos con otros, me parece que es un ejercicio que nos lleva a mirar la democracia y la participación de las mujeres, de las madres en este caso, de una manera diferente. Me parece que no se olvida de la ética, que es una cuestión muy importante. Sergio. Muy rápido. Yo tengo la impresión de que las universidades tienen un gran rol en este asunto. ProRegiones UNAM trabaja en Ecatepec, va constantemente, agarra los programas que tú mencionabas, prevención del delito entre jóvenes, hace talleres de teatro, de esto y de aquello. Las madres deben participar en esa reconstrucción de la vida pública y por ahí podemos sacar una propuesta integral. Juan Pablo. A mí me parece que en una sociedad de tanta crítica destructiva nos cae muy bien que haya propuestas. Ojalá y se puedan aplicar, y yo creo que es fundamental lo que decía Sergio, lo que decía Sara también, la participación social para aislar a esta gente hacia las nuevas generaciones. Ya se venía planteando desde las caravanas de Sicilia, de hecho se peleaban un poco Sicilia y Levarón, Julián Levarón, porque Julián decía que había que aislar a los delincuentes y que era posible aislarlos, que es un poco lo que plantea Sara, así que pues, ojalá y se empiece a aplicar. Te toca cerrar. Yo cierro diciendo nada más que esta es una propuesta, pues tal vez ilusa, tal vez imposible. Apuesto a ella como podemos apostar a miles de otras. Lo que pasa es que necesitamos propuestas, necesitamos empezar a mover esto y no sentarnos a esperar que el gobierno lo resuelva, y sobre todo la única forma de solución que puede ser en cualquier camino que se elija, de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Somos los ciudadanos, sin dejarle de exigir al gobierno su cumplimiento de su parte, los que tenemos que decir hasta aquí llegamos y esto lo queremos cambiar. Pues argumentos interesantes, sobre todo para mirar el problema de la violencia desde otra perspectiva. Creo que verlo desde la parte micro nos ayuda a entender que los seres humanos pues regimos nuestro comportamiento no tanto por cómo actúa el Estado y qué tan coercitivo es, sino por las redes inmediatas que nos inhiben para actuar mal, nos promueven a actuar bien y que construyen esa sensación de vergüenza individual que también modula nuestro comportamiento. Atrévanse a leer el libro porque no van a salir indemnes después de su lectura. Y felicito a Sara por provocarnos de nuevo, ya con un país de mentiras. Nos sacó a pensar cosas que nadie había pensado, creo que lo vuelve a hacer con este texto. Muchas gracias a ustedes por su participación. Y Sara, esperamos el siguiente. Gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias por habernos permitido entrar a sus hogares.